Bueno, buenos días. Bienvenidas a la presentación de resultados de este quinto barómetro FEDEPE aquí en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados por segundo año consecutivo. Así que muchas gracias a las diputadas, especialmente a Carmen, por haber gestionado esta sala. La Federación de Mujeres Directivas, Empresarias y Profesionales, FEDEPE, quiere situar el liderazgo femenino en el centro del debate político y del interés también de la opinión pública al presentar este barómetro aquí donde nos encontramos. Esta consulta constituye un estudio, a mi juicio, muy valioso, que nos permite conocer qué opinan las mujeres sobre los avances que se han producido, los retos, las tendencias que hoy marcan la realidad laboral de nuestro país, aplicando, claro, perspectiva de género. El barómetro se ha convertido ya en un referente anual. Aborda el acceso a la alta dirección, las condiciones de bienestar, la conciliación, la corresponsabilidad o el impacto acelerado de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en las mujeres, en su trabajo autónomo y empresarial. Quiero, antes de dar paso a Carmen, que nos dará la bienvenida, informaros que al final del acto tenemos la oportunidad de sacar una fotografía con las ponentes y después con todas las personas, con todos los y las asistentes en la escalinata de los Leones, que, bueno, no deja de ser un lugar emblemático en un país democrático y constitucional como este. Así que, por si acaso nos disgregamos después, que lo tengamos ya previsto al final del acto. Y, como decía, agradecemos la colaboración de doña Carmen Navarro, secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, y ya te invito, por favor, a que pronuncies unas palabras de bienvenida. Pues muchísimas gracias, muy buenos días a todos los asistentes. Gracias a Elsa González, que va a moderar esta mesa, y por su presentación y porque ha vuelto a usar dos palabras que no se nos deberían de olvidar nunca, ¿no? Una España constitucional y democrática, y por eso vamos a tener un cierre pues con un broche insigne, ¿no? Como es una foto en la escalinata a los pies de los leones del Congreso de los Diputados, un símbolo de la democracia española. Muy buenos días también a todas las miembros del Ejecutivo de FEDEPE y, por supuesto, a su presidenta, Ana Bujaldón. Como bien ha dicho Elsa, es la segunda vez que el barómetro de FEDEPE se presenta aquí en el Congreso de los Diputados, y para nosotros es un honor daros la bienvenida aquí al Congreso, a la casa de todos los españoles. Y en nombre de la Mesa del Congreso de los Diputados, como secretaria, pues solo quería deciros que muy buenos días y que muchísimas gracias por vuestro compromiso y vuestro compromiso con las políticas públicas. El hecho de que sea la segunda vez que el barómetro se presenta en el Congreso consolida ese compromiso que tenéis con las políticas públicas. Y también viene a reflejar también el propio compromiso que tenemos todos los representantes públicos de valorar y de escuchar a quienes tanto contribuyen al tejido productivo y al avance de las mujeres en este país a través de sus empresas, de sus pequeños y grandes negocios. Y como veréis, hoy vais a presentar este quinto barómetro de FEDEPE con el título Avance del liderazgo femenino y de las condiciones laborales y el clima en el entorno profesional. Vuestra visión multidisciplinar nos ayuda a comprender mejor los desafíos reales que viven las mujeres en el ámbito empresarial, y desde luego que esta mañana aquí tomaremos buena nota de las conclusiones para así mejorar las políticas públicas, que en definitiva es lo que hacemos aquí, legislar para mejorar, en la medida en la que se pueda, la vida de todos los españoles. Por ello, también es un acierto y un avance más este año que contéis con una mesa de diputadas que pertenecen a distintos grupos parlamentarios, porque son distintas las visiones y también distintas las propuestas con las que se pueden abordar los problemas. En la medida de lo posible, que haya hoy varias diputadas
permite que haya diálogo y ese es el camino esencial para que logremos el consenso. Sin diálogo no alcanzaremos el consenso y solo el consenso es lo que nos permite mejorar la vida de los ciudadanos. Así que, una vez más, gracias, bienvenidos al Congreso de los Diputados. Tener en cuenta que sois un ejemplo de sacrificio, de esfuerzo, para todos nosotros como representantes públicos, pero también sois un ejemplo y yo quería hacer este pequeño matiz para las mujeres jóvenes de nuestro país. Los datos revelan de muchos estudios que el 62% de las mujeres universitarias de nuestro país prefieren una salida en la función pública que en el ámbito empresarial, del emprendimiento, del mundo de las autónomas, y que el 70% de aquellas que se dedican al ámbito privado en muchas ocasiones tienen la voluntad de cambiar al sector público. Desde luego que si tenemos en cuenta que es la empresa la que es el motor económico de este país, desde luego que vosotras sois un ejemplo fundamental para estas jóvenes hoy de nuestro país que prefieren el sector público al sector privado, sabiendo que el motor de la economía, el motor del emprendimiento y de la innovación, que es absolutamente necesaria, pasa precisamente por vosotros. Estos días también ha estado muy en boga en el debate por diversas propuestas de unos grupos parlamentarios, de otros grupos parlamentarios, sobre las emprendedoras y las autónomas, y muchas de vosotras habéis estado en el foco del debate, ¿no? Por lo que aprovecho para hacer un breve apunte y para poner en valor ese trabajo silencioso y diario que realizáis a diario y que tanto aporta al tejido productivo de nuestro país. Quizás estos inconvenientes y estas trabas burocráticas, impositivas, que se ponen al autónomo y al emprendedor sea lo que desmotiva y desincentiva a las jóvenes de nuestro país a lanzarse precisamente al ámbito empresarial que es tan necesario. Vosotras, sin duda, sois las que conocéis de primera mano los desafíos a los que os enfrentáis cada día, el esfuerzo que supone emprender, comenzar un nuevo negocio, arrancar, evolucionar y, sobre todo, mantenerse en el tiempo. Y por eso sois tan importantes como ejemplo para nuestros jóvenes. También porque en nuestros jóvenes está el relevo generacional de vuestros negocios, de aquello que habéis emprendido con tanto esfuerzo y que no se trunque esas buenas ideas y tanto sacrificio y tanto esfuerzo que ponen las mujeres empresarias, autónomas, emprendedoras e innovadoras de nuestro país porque haya una falta de relevo generacional. Yo sí que quería enlazar esa idea de nuestras jóvenes con ejemplos como vosotros de vuestras empresas y de vuestro esfuerzo y de vuestro sacrificio. En España, sin duda, lo que necesitamos son mujeres valientes, con visión, como vosotras, que se enfrenten a las adversidades y que con su trabajo diario logren los verdaderos cambios, los que nos hacen crecer a todos y a España como país. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, os recuerdo a todos que si nos atenemos a los tiempos, mucho mejor para que esto sea más ágil y que aquí, se lo comento a las diputadas, tenéis a un público de verdad cualificado y de excelencia, o sea que sus preguntas en muchos casos os pueden poner, yo creo que no tanto en aprietos como sí tomar nota de por dónde va una sociedad civil femenina y que está construyendo país. Bueno, tiene ahora la palabra doña Ana Bujaldón, es presidenta de FEDEPE, es empresaria y esta Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, esto es muy largo, agrupa a más de 27.000 profesionales de sectores empresariales y de la administración pública, como hacía referencia Carmen, que viene impulsando desde 1987 un espacio de estudio, de reflexión, de formación y visibilidad para el liderazgo femenino. FEDEPE es además una entidad de interés público, de utilidad pública y órgano consultivo de las Naciones Unidas a través de uno de sus principales órganos, del Consejo Económico y Social. Ana Bujaldón, cuando quieras.
Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un honor volver a estar aquí en esta sala constitucional del Congreso de los Diputados. Este espacio, símbolo, como ya se ha dicho, de nuestra democracia, que vuelve a abrirnos sus puertas, precisamente para hablar sobre temas cruciales como son la igualdad, el liderazgo femenino y el futuro. Gracias a todas las diputadas y diputados que hoy nos acompañan, muy especialmente a Carmen Navarro, secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, por su apoyo para poder celebrar hoy esta presentación. También a las diputadas Patricia Blanquer, Sofía Acedo y Rocío Aguirre. 3 mujeres de 3 grupos parlamentarios que hemos reunido para participar en nuestra mesa coloquio posterior y que estoy segura de que comparten una mirada común, la defensa de la igualdad de oportunidades de todas las mujeres. Gracias también a nuestras compañeras de FEDEPE, tanto a la Junta Directiva, que hay varias mujeres, miembros de la Junta Directiva que están aquí, como presidentas de nuestras asociaciones que han venido desde diferentes puntos de España, desde Andalucía, desde Galicia, en fin, Madrid, creo que Castilla-La Mancha también. En fin, este acto también es vuestro. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar al Ministerio de Trabajo y Economía Social y a Gedeon Richter por su respaldo durante todos estos años. De verdad, muchísimas gracias, Rosa. Y a Teresa Fernández, quien nos va a guiar con rigor en el análisis de este barómetro. También a Laura Sanier. Nos encanta, de verdad, que hayas podido sumarte para aportar tu valiosa mirada sobre estos temas. Y, por último, agradecer de verdad, de corazón, a todas las mujeres que han participado en el estudio. Hoy presentamos la 5ª edición del Barómetro FEDEPE y si algo hemos aprendido en estos 5 años es que no es solo un informe, es un espejo, es un termómetro y también una brújula para actuar. Es por ello que presentarlo aquí en la sede del Poder Legislativo es tan importante para nosotras. Cuando en 1987 FEDEPE inició su andadura, nuestra organización fue pionera, fue vanguardista a la hora de hablar del liderazgo femenino, de las mujeres en los consejos de administración o del techo de cristal. Actualmente, nuestra federación ha crecido hasta convertirse en un referente nacional cuando se habla de mujer y de su liderazgo, ya sea en la empresa, en las instituciones o en la cultura, como pudimos comprobar en el 10º aniversario del Día de las Escritoras que hemos celebrado apenas hace 2 semanas en la Biblioteca Nacional. Somos símbolo de pluralidad y también de independencia. Nuestro compromiso tiene una vocación transformadora. Se trata de un compromiso firme con la construcción de un entorno profesional y laboral en igualdad de oportunidades. Reunimos más de una treintena de asociaciones en España, a las que hemos sumado recientemente también asociaciones de ámbito internacional, y canalizamos su voz, sus inquietudes, sus objetivos en cientos de actividades en las que organizamos y participamos. Por ejemplo, en los últimos 5 años, me parece que son como unas 1.380, eso creo que ese cómputo era del mes de mayo, o sea que ya son muchas más. Desde nuestras cumbres FEDEPE, que seguro conocéis y que la última la hemos celebrado este año en marzo en Zaragoza, pasando por encuentros coloquio, además de por programas de impulso del emprendimiento, también por congresos y foros tan importantes como la CSW, la Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, en las que participamos como miembro de la Delegación Oficial Española. En 2020, cuando la pandemia sacudió nuestras vidas, nos hicimos una pregunta. ¿Cómo está impactando esta situación en las mujeres en el mundo laboral? Y como respuesta a esa pregunta nació nuestro barómetro. Los resultados de aquella primera gran encuesta, que además tuvimos la oportunidad de presentársela a Su Majestad la Reina, nos dieron pie a consolidar este estudio y su significado. Este es un informe que quiere radiografiar tendencias y las percepciones de las mujeres respecto a su lugar en el mercado laboral, sin olvidarnos también del trabajo autónomo. No quiero hacer spoiler a Teresa, que va a ser quien nos comparta los datos concretos de este 5º barómetro, pero me gustaría detenerme en un par de cuestiones. Por ejemplo, remarcar que en 2025, pues, en fin, no sé si afortunada o desafortunadamente, pero la misión de FEDEPE sigue más viva que nunca. 8 de cada 10 mujeres constata la existencia de brecha salarial y el 75% opina que el famoso techo de cristal
sigue blindando su acceso a puestos de máxima responsabilidad. Además, la comparativa de los resultados de estas últimas 5 ediciones del barómetro nos hace reflexionar sobre medidas o herramientas como el teletrabajo o la inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, si miramos los datos de 2020 y 2021, el trabajo en remoto parecía ser una gran ayuda para mejorar cuestiones como la corresponsabilidad. Pero nos llama la atención que este año más de la mitad de las mujeres que han participado nos alerta sobre cómo esta modalidad replica y hasta amplifica las desigualdades de género en el mundo laboral. Y es que parece que con el teletrabajo sumamos más carga de cuidados y responsabilidades domésticas, y esto nos desborda. 9 de cada 10 encuestadas detecta cómo ese exceso de cargas está impactando en su bienestar, en el bienestar físico y también en el mental, hasta afectar también incluso en la decisión de retrasar la edad de la maternidad o de renunciar a ella. Por tanto, tenemos que insistir en que la tecnología solo será aliada de la igualdad de oportunidades si la diseñamos con perspectiva de género. Y aquí también entra la importancia de construir un mundo digital, una inteligencia artificial que no replique los sesgos sexistas del mundo analógico, si no se convierte en una brecha más. En este campo, FEDEPE también está precisamente colaborando pues, con el proyecto COPID del Plan Nacional de Derechos Digitales, y lo está haciendo junto a la Fundación ONCE y a la Universidad Carlos III de Madrid. La semana pasada tuvimos el último Focus Group. Bueno, voy terminando. Nuestro objetivo con este barómetro es, por un lado, y muy importante, tomar el pulso sobre la situación y el avance del liderazgo femenino en la empresa, pero sobre todo poner sobre la mesa contenido que abra un gran debate social. Queremos aportar información relevante que ayude a construir políticas públicas, pero también políticas corporativas y empresariales que generen entornos inclusivos y transformadores. Porque, como nos gusta decir en FEDEPE, el liderazgo femenino no es una reivindicación meramente social, es sinónimo y es motor de rentabilidad y de competitividad empresarial. Es sumar talento a la economía y al crecimiento del país, un talento que no podemos permitirnos perder como sociedad ni como humanidad tampoco. Así que gracias a los representantes políticos que hoy nos acompañáis, porque vuestro compromiso es crucial para lograr ese cambio en el que llevamos casi 40 años trabajando en FEDEPE. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, presidenta de FEDEPE y empresaria. Y continuamos con una persona importante hoy aquí, doña Rosa Vázquez, es consultora estratégica de Gedeon Richter, compañía referente internacional en el campo de la salud femenina. Ahora mismo nos estaba comentando unos datos, imagino que los expondrá, que a mí me han sorprendido y creo que tenemos que tomar nota. Y ha apoyado esta empresa, y ella en particular, la realización de nuestro barómetro FEDEPE. Rosa, tienes la palabra. Muchas gracias, Elsa. Ahí voy. Muchas gracias. Bueno, es realmente un placer estar aquí de nuevo por segunda ocasión en este entorno tan fantástico, y agradecer a FEDEPE que hayan confiado también en Gedeon Richter en apoyar este proyecto. Como compañía especializada en salud de la mujer hemos tenido una visibilidad peculiar sobre la situación de la mujer y entendemos la salud como algo complementario y global. No solamente la salud física, sino la salud profesional, personal, emocional, familiar, etcétera. Y nos ocupamos en apoyar iniciativas que realmente permitan visibilizar la situación y fomentar cambios, avances que puedan realmente empujar esta salud global de la mujer. A mí de lo que más me llama la atención, que Teresa presentará los datos en detalle, es cuando visibilizas, en la encuesta hemos hecho preguntas sobre salud física. Es curioso cómo puedes constatar que determinados datos realmente te llevan un poco a visibilizar la situación de la mujer en general. O sea, cuando vemos la parte de maternidad, como ya avanzaba
Ana, hay cada vez un retraso. Este año, por primera vez, ya hemos sobrepasado la edad para tener el primer hijo en España, es 33 años. Es una de las más elevadas de toda Europa. Y además todo lo que está detrás es esa inestabilidad, tanto a la hora de poder acceder a una vivienda, a un trabajo, el tener miedo a que si decides ser madre va a tener un impacto en tu vida profesional, que no debería ser de esa manera. Todo eso, como una cosa impacta en la otra. Otro tema que a mí también me ha llamado mucho la atención es que cuando preguntamos sobre temas ligados a menopausia, en las mujeres entrevistadas solamente un 27% manifiesta tener algún tipo de sintomatología, lo cual es muy curioso porque la literatura científica dice que prácticamente entre el 80 y el 90% de las mujeres que alcanzan el climaterio van a tener sintomatología. Y encima lo que sabemos es que por un miedo a raíz de unos datos publicados, un estudio americano publicado en el 2002, el estudio Guay, que después se demostró que estaba mal diseñado porque el propósito no era el que se pretendía, el miedo que hubo por los datos que parecían indicar que la terapia hormonal pues, podía conllevar un incremento en el número, en la incidencia del cáncer de mama, conllevó una caída drástica y un abandono global generalizado de la terapia hormonal. Y lo que es más sorprendente es que este abandono de terapia hormonal coincide con un incremento que nos lleva a ser España el país donde más ansiolíticos y antidepresivos se consumen. Entonces, una cosa siempre va ligada con la otra. Cuando tienes necesidad de reforzar un sistema sanitario donde pueda haber una atención primaria que pueda dedicar más de 10 minutos por paciente para poder llegar a entender qué es lo que está pasando y poder poner la terapia adecuada y no pues, administrar lo que es fácil. Es un antidepresivo porque no duermes, estás nervioso, etcétera, etcétera, cuando en realidad hay otra causa de base, pero no da tiempo a abordarla. Entonces, cuando ves que el número de psicólogos clínicos que han hecho el PIR para poder ejercer en la sanidad solamente son 3.000, para una población de 49 millones de habitantes, pues realmente se queda muy corto. Entonces, no podemos bajar a analizar qué está pasando y acabar haciendo un buen tratamiento. Estas son una de las cosas que más chocan. O incluso en las entrevistadas que dicen que solo un 5 o 6% manifestaban estar diagnosticadas de una endometriosis. Una endometriosis es una patología súper incapacitante que realmente la lástima es que tarda de media en ser diagnosticada unos 10 años. Imaginemos 10 años una mujer sufriendo hasta que consigue que hagan un buen diagnóstico. ¿Y por qué se tarda tanto? Pues en muchas ocasiones, pues por ese poco tiempo que no permite abordar la atención como debería llevarse a cabo, y en otras ocasiones porque las mujeres hemos estado siempre muy acostumbradas a sufrir. Nos quejamos menos, un infarto de miocardio se tarda muchísimo más en ser diagnosticado en una mujer que en un hombre. Y eso es porque la mujer tarda mucho más en acudir porque piensa que ese dolor tampoco es tan grave. Entonces, yo creo que esto forma parte dentro de los datos que cuando Teresa presente seguro que se me ocurrirá algún dato también que cruzar, pero un poco para visibilizar que aunque hay datos que comparados con otros barómetros parece que hemos mejorado, sí que es cierto que hay muchos que nos hacen pensar en que se tienen que promover determinadas políticas, determinados proyectos que todos creamos que pueden ayudar realmente en mejorar esta situación global de salud de la mujer en general. Bueno, gracias. Y vamos a adentrarnos ya en el contenido del barómetro FEDEPE. Doña Teresa Fernández es licenciada en Estudios de Mercado y Opinión y cuenta con una experiencia muy dilatada como directora cualitativa y cuantitativa en proyectos sociológicos de investigación. Ella nos va a ofrecer primero una lectura técnica de los resultados de este quinto barómetro. Teresa. Muchas gracias.
no vamos a dilatarnos en introducciones porque todo el equipo, Ana, Rosa, habéis hecho una fantástica introducción. Y sí que adentrarnos en la metodología, que es importante saber que es un barómetro sólido con 706 mujeres entrevistadas, lo cual significa que a nivel estadístico, los que nos dedicamos también a la estadística, sabemos que esto tiene una representatividad máxima porque incurrimos en un error del 3,75% más menos, significa que los datos están tremendamente afinados y, por supuesto, está representada la mujer y la opinión de la mujer en todas las comunidades autónomas y en todos los rangos de edad, que esto es algo de máxima relevancia porque significa que estas respuestas son consolidadas y representan realmente todo lo que hay detrás, segmentado por sexo, o sea, segmentado por edad, por zona, y es una amplia representación que además está vinculado a un estudio que hemos hecho que viene, por un lado, de un link que ha distribuido FEDEPE dentro de su comunicación y dentro de sus redes sociales, y un panel, que es el panel más grande que hay ahora mismo a nivel nacional e internacional, donde hay gente que habitualmente está dentro y promueve el contestar estudios sociológicos con más de 200.000 usuarios, lo cual significa que la pureza del dato es máxima. Vamos a ver dos bloques, uno amplio y grande que habla del crecimiento profesional y liderazgo. Aquí vamos a hablar de desigualdades, de barreras y de factores impulsores. Y una primera diapo que nos impacta es la existencia real de esa brecha salarial entre hombres y mujeres, porque realmente 8 de cada 10 mujeres considera que sí existe brecha salarial. Sí que hay un dato algo más positivo que nos dice que en los últimos 5 años algo ha mejorado, realmente ese 40% que veis, 39,8, nos dice que son más los que piensan que algo ha mejorado en los últimos 5 años al hecho de que se mantenga, pero realmente lo grave de esta diapo es que solamente 2 de cada 10 mujeres consideran ahora mismo en España que no existe brecha salarial. Si vemos la igualdad de oportunidades en su entorno laboral, realmente le preguntamos cómo valora la situación de igualdad de oportunidades en su entorno profesional. Y aquí hay un dato contundente en el que nos dicen 7 de cada 10 mujeres que consideran que no hay una igualdad total en este sentido. Igual que veíamos en la diapo anterior, sí podemos decir que algo hemos mejorado, porque respecto al barómetro, el cuarto barómetro que se realizó en 2024, el dato era un poquito peor, hemos mejorado unos puntos porcentuales, pero todavía queda trabajo por hacer. En cuanto a la discriminación del jefe por ser mujer, le hacíamos una pregunta clarísima. ¿Consideras que tu superior inmediato prefiere trabajar o tiende a seleccionar realmente un hombre antes que una mujer en este sentido? Entonces, ellos te dicen, realmente sí tienden a seleccionar o preferir un hombre antes que una mujer en casi 2 de cada 10 casos, que parece que es poco, pero para nosotros es un dato que debería mejorar y es alarmante, y cuando su jefe superior, cuando su superior inmediato es un hombre, este porcentaje todavía sube un poquito más a ese 21,8 que veis. Si hablamos de la desigualdad en los nuevos modelos de trabajo, sí os podemos decir que realmente hay una transformación. ¿Realmente creen que hay una transformación hacia modelos de trabajo híbridos o en remoto que haya hecho que haya un desplazamiento de barreras tradicionales hacia nuevas formas de desigualdad? Y aquí lo que vemos es que realmente hay más gente, más mujeres que piensan esto, ese 54,1%, y esto es un dato que también deberíamos tener y considerar y tener muy en cuenta. En cuanto a las nuevas tecnologías, es decir, considera la mujer que hay una adopción de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de los chat GPT-5, de todas esas tecnologías emergentes, y realmente lo que vemos aquí es que 8 de cada 10 mujeres consideran que la adopción de la inteligencia artificial o otras tecnologías emergentes están afectando realmente negativamente a ampliar esa brecha entre hombres y mujeres. Y todavía, si profundizamos más en el dato, vemos que realmente 3 de cada 10 consideran que esto les está afectando mucho o bastante.
¿Qué ocurre? Que cuando cruzamos datos, como bien nos decía Rosa, oye, ya cruzaremos datos, aquí hemos cruzado muchos datos para hacer esta investigación y vemos que, lógicamente, las mujeres que están en paro pues son más sensibles a esto, es decir, toda la IA, todo el chat GPT-5 les está pasando por encima y ven que tienen la incapacidad de incorporarse de nuevo al mercado laboral y que cuando se incorporen esto todavía les va a afectar muchísimo más. El crecimiento profesional realmente realmente la disposición de una mujer a renunciar a parte de su tiempo personal por la vida familiar o su crecimiento profesional, lo que vemos es que realmente 1 de cada 2 mujeres estarían dispuestas a renunciar a ese tiempo más personal y vida familiar en pro del trabajo. ¿Dónde está el mayor hito de esto? Pues sobre todo en las más jóvenes. Las más jóvenes, es lógico, son las que más fuerza tienen en este momento, 18-29 años, y ese 48,7 que nos dice que sí, en esa edad joven llega a un 71%. Fijaos la importancia. Si realmente este dato, este crecimiento profesional a cambio de tiempo personal, lo segmentamos por tipo de cargos, si realmente es alta dirección o son mandos intermedios, vemos que aquí los mandos intermedios son los que menos tiempo están dispuestos a prescindir y, sin embargo, la alta dirección ofrece unos porcentajes todavía mayores. Vuelven a aparecer aquí el dato de las mujeres en paro, que veis con ese 61,5, que realmente son las que dicen, oye, sácame ya de esta situación y quiero realmente perder más tiempo personal en pro del trabajo. El efecto de la geopolítica internacional en la carrera profesional de la mujer realmente ha afectado, y hablábamos de geopolítica internacional, le preguntábamos por guerras, tensiones comerciales, crisis migratorias, carrera profesional en el emprendimiento de la mujer, y lo que nos decían 7 de cada 10 mujeres es que consideran que esa situación geopolítica actual realmente las ha afectado. Fijaos que 1 de cada 4 consideran que les ha afectado mucho o bastante, y la opinión de la mujer autónoma o empresaria supera todavía el dato que veíamos anterior, y esas 7 de cada 10 se convierten en 8 de cada 10. La existencia de techo de cristal en la alta dirección, ¿realmente crees como mujer que tienes las mismas oportunidades para optar a puestos de alta dirección? Y nos están diciendo que realmente no tienen las mismas oportunidades, no perciben, porque esto es percepción de la mujer, todo el estudio que estamos presentando se podría cruzar con 1000 datos de la EPA, del INE, pero realmente tenemos que decir que esto es percepción de la mujer, percepción real, lo que ellas sienten en su día a día. 8 de cada 10 nos dicen que las mujeres no tienen las mismas oportunidades. Y en la opinión de la mujer en puestos de alta dirección, este 75,9 todavía aumenta un poquito más, es decir, las propias directivas apoyan este dato y todavía lo valoran un poquito más. Las medidas para mejorar el acceso, es decir, qué medidas nos están demandando para realmente poder acceder a esos puestos de liderazgo. Principalmente nos están demandando políticas de promoción equitativas, nos están demandando programas de desarrollo de liderazgo, redes de apoyo profesional, y luego hay otra serie de cosas que salen con menor porcentaje, pero sobre todo políticas de promoción equitativas. Vamos a ver otro gran bloque, que es el que habla de ese entorno familiar y de bienestar, que realmente puede o no estar afectando a la mujer en su día a día. Y aquí vemos que el rol económico de la mujer trabajadora en el hogar es curioso, porque cuando hablamos de mujeres trabajadoras que viven en pareja, realmente es su pareja la que recibe el mayor volumen de ingresos. Es decir, ese 55%, hay casi 10 puntos porcentuales de diferencia en esas mujeres que viven en pareja que realmente cobran menos que su pareja. ¿Cuánto menos cobran? Lo que vemos es, en los datos que veis en la parte derecha de la diapo, que un 40% está cobrando 10.000 euros más al año o más de 10.000 euros que ellas. Si hablamos de la corresponsabilidad en el cuidado de hijos, de dependientes, aquí lo que nos llama la atención es que hay una unanimidad en la respuesta diciéndonos que consideran
que su ausencia, esa ausencia de corresponsabilidad y de compartir hijos y de compartir dependientes, realmente está afectando a su bienestar personal. Cada vez es más rotunda la respuesta que nos ofrecen respecto al barómetro 2024. Vemos cómo subimos todavía 10 puntos porcentuales más. Es decir, ya tenemos claro que esto nos está afectando como mujeres. Las herramientas más demandadas para mejorar la conciliación es claramente el horario flexible. La flexibilidad de horarios es la principal demanda que nos están haciendo. Los servicios de cuidado infantil, tanto gratuitos, bien por parte de la Administración o bien por parte de la empresa en la que trabajen, es algo que puede llegar a ser crucial. Por supuesto, teniendo una tercera opción, o sea, un tercer lugar, el teletrabajo, que también parece que está beneficiando y que sigue siendo una demanda porque no en todos los casos están pudiendo disfrutar de ello. El exceso de carga de trabajo familiar, realmente aquí estoy linkando con lo que nos decía Rosa, ¿afecta realmente a la salud física? Pues sí, le afecta. Casi 9 de cada 10 mujeres consideran que el exceso de cargas de trabajo o familiares les está afectando a su salud física. Y fijaos que realmente consideran que les está afectando mucho o bastante en 7 de cada 10 casos. Ese exceso de carga también está afectando a la salud mental, que también comentaba Rosa. Pues efectivamente, casi en la misma proporción y quizás un poquito más. A 9 de cada 10 mujeres les está afectando en su salud mental y en 7 de cada 10 les está afectando mucho o bastante. ¿Cuáles son realmente esas principales causas de la menor natalidad y del retraso de la maternidad? Que esto es otra cosa de las que nos estaba comentando Ana, que es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque te están diciendo, hay una falta de seguridad económica, hay dificultades en el acceso a la vivienda. Eso es lo más fuerte, eso es lo que realmente está produciendo un descenso en la natalidad, está retrasando la edad de maternidad por encima de esos 33 años que comentabais. Y claro, ¿quiénes son las que en mayor medida nos dicen eso me está afectando más? Las más jóvenes, 18-29 años, porque ven que realmente no tienen acceso a la vivienda. La seguridad económica es, en ciertos casos, insuficiente. Y hasta aquí hemos llegado. Sí que es verdad que agradeceros, aunque hemos intentado ser ágil por los tiempos, hay un informe muchísimo más amplio, desarrollado y realizado. Y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que se os pueda ocurrir. Muchas gracias. Aquí está el informe que tienen acceso todo el que lo desee y efectivamente después a ver si somos breves también en las preguntas. Gracias, Teresa Fernández, que como Rosa han ofrecido unos datos muy esclarecedores. Para completar esta panorámica tenemos a Laura Sañeres, investigadora y divulgadora especializada en liderazgo femenino y en desigualdades de género. Su trabajo es reconocido por aportar una perspectiva comparada internacional y tendencias sobre carrera profesional, organización del tiempo y brecha también de cuidados. Laura, cuando quieras. Muchas gracias, Elsa. Y gracias sobre todo a FEDEPE y a Ana por haberme invitado a participar aquí con vosotras. Bueno, un poco para hacer el link con lo que Teresa acaba de presentar, y teniendo en cuenta el título de esta sesión, que es Avances y retos de la mujer en la empresa y en el trabajo autónomo, voy a compartiros 3 retos que he aprendido en mis investigaciones desde que hace 5 años he decidido que necesitamos mover los datos para que las mujeres nos pongamos a intentar cambiar esto y mejorar para las próximas generaciones. El primero de los retos ha sido ya contrastado por los datos del último barómetro y el reto es este, que es que si no lideramos el ámbito privado de nuestras vidas como mujeres, es imposible liderar el ámbito profesional. Y esto es algo que no nos explican en ningún máster, en ningún posgrado. Y lo digo con conocimiento de causa porque mi última hija se ha licenciado en Ciencias Económicas, ha hecho un máster y nadie le ha hablado de que el día tiene 24 horas y de que el trabajo remunerado
va a tener que conciliar con otras cosas que decidas en tu vida como mujer. Bueno, y como hombre, pero estamos aquí para hablar de las mujeres. Entonces, esta es el primer reto que tenemos, que es aprender a conciliar estos dos términos. Yo cuando hice la primera investigación en el 2021, porque me diagnosticaron estrés laboral, esto que ahora está tan de moda de burnout, bueno, pues yo con 47 años me había creído el timo de la superwoman, creía que yo podía hacerlo todo y además muy bien. Soy muy perfeccionista, me educaron así y con 47 años me obligaron a dejar de dirigir la compañía que dirigía, para mí fue un horror, y decidí hacer lo que yo sabía, que es hacer estudios de mercado y aplicar esos conocimientos para estudiar a las mujeres. Y cuando tuve los resultados de la investigación, que los había hecho con mi propio equipo, vi estos datos que veis en la primera columna de mujeres que conviven con un hombre en España. Esta investigación es de 2016. En un tercio de estas mujeres, ellas estaban haciendo todo lo que son las tareas de la casa y el cuidado y educación de los hijos, o sea, todo lo que tiene que ver con la crianza, ella sola. En un 38% ella hacía más que su pareja. En un 28% los dos hacían lo mismo y en un 2% la pareja sí que hace más. Claro, yo cuando vi estos números me ofendieron mucho, no había sido mi realidad y pensé yo, esto lo tengo que explicar. Entonces empecé a explicarlo con datos y había mucha gente que no me entendía, porque claro, una de las cosas que he aprendido es que no todo el mundo sabe de estadística como los que estudiamos económicas, ¿no? Entonces me inventé un nombre que es este concepto de la losa de hormigón y le pedí a un ilustrador catalán que se llama Javi Royo que hiciera una ilustración. Él hizo esta ilustración que veis aquí con esta mujer que carga con un peso pesado y que su pareja le dice, oye, pero si en España las leyes ya son igualitarias, ¿tú de qué te quejas? Entonces, bueno, pues con esta ilustración recibí una avalancha de solicitudes de, oye, yo soy la mujer de la losa, ¿me ayudas a quitármela? Yo no soy coach, pero bueno, luego al final os cuento que sí que he desarrollado algunas herramientas para ayudar a las mujeres a quitarse esta losa. Bueno, estos son los datos de 2016. Entonces, como hoy hablamos de avances y retos, pues un reto es cargarnos esta losa y compartir esta losa con nuestra pareja, que para algo la tenemos, ¿no? Y la buena noticia es que en 2023 la losa se ha reducido, porque si en el 2016 cargaban con la losa el 70% de las mujeres que viven con un hombre, ahora esto se ha reducido al 62%. Y esta es la buena noticia. La mala es que a este ritmo faltan de 2 a 3 generaciones, o sea, ni nuestras hijas, si las tenemos, ni nuestras nietas, si un día las tenemos, compartirán en equilibrio su vida. Y yo lo que os pido sobre todo es que recordéis que si nuestras hijas no lideran su ámbito privado, no habrá manera de liderar el ámbito profesional. Dicho esto, os quería compartir el principal coste de la losa de hormigón. Y esto es así, cuando tenemos 30 años, la losa es pequeñita porque hemos incorporado pocas responsabilidades y la cargamos con mucha... Bueno, a veces estamos cansadas, pero el fin de semana nos da para recuperar y el verano y las vacaciones también, ¿no? Pero con la edad la losa se va haciendo más grande, porque si hemos tenido hijos, nuestros hijos pues nos daban unos problemas cuando eran pequeños, pero cuando se van haciendo adolescentes es otra guerra. Después resulta que también llevamos muchos años conviviendo con nuestra pareja, nuestro trabajo a lo mejor no nos motiva igual que nos motivaba. Entonces esta losa, y como antes ha explicado Rosa, pues afecta a la salud física y mental de muchas mujeres. Y pues cuando llegamos sobre los 45, bueno, a mí me pasó con 47, la losa te aplasta y tú dices, bueno, ¿y aquí qué ha pasado, no? Entonces, la losa, y ahora no nos vamos a alargar aquí, pero sí que si os interesa más conocer los efectos que la losa tiene tiene estos costes sobre la mujer, pero tiene otros muchísimos sobre la sociedad. Y uno de ellos es la medicación, que afecta directamente a la seguridad, a la seguridad social, a los costes de la seguridad social. ¿Vale? Esto por poneros un ejemplo. Y os decía que os voy a compartir 3 retos más, aparte de este reto de superar esta losa. Yo creo que hay un tema que es muy importante, hablamos de conciliación, y en mi primera investigación que tuvimos la oportunidad de profundizar en el entendimiento de qué es la conciliación,
identificamos dentro de las mujeres que están activas en el mercado laboral 5 niveles de necesidad de conciliar. Y esto creo que es muy importante para vosotras como empresarias, sobre todo porque pensar que en vuestras empresas habrá gente que estará en el nivel 1 de necesidad de conciliación, son mujeres que viven en casa de sus padres, por lo tanto, tienen muchas de las responsabilidades de cuidados y de alimentación cubiertas. Y en el extremo tenemos las mujeres de nivel 5, que son aquellas que tienen trabajo remunerado, viven en pareja y además tienen hijos o hijas. En estos niveles, en España, las mujeres están trabajando casi 6 horas en su trabajo no remunerado y 7 horas en su trabajo remunerado. Quiere decir que en el nivel 5, y esto a mí también me ayudó como empresaria cuando vi esto, porque muchas veces pensaba, pero ¿y esta chica, si no ha terminado lo que tiene que hacer, por qué se va tan pronto, ¿no? Claro, yo me había olvidado de que ella estaba haciendo su trabajo remunerado, pero es que cuando llegaba a casa tenía que hacer 6 horas de trabajo más, 3 de cuidado de los hijos y 3 de cosas de la casa, ¿no? En media. Y esto quiere decir que las mujeres del nivel 5, y aquí vaya injusticia, vamos a decirlo así, si miramos el último dato, de las casi 14 horas de trabajo que hacen, solo se les remunera el 54% de su tiempo. Entonces, aquí el reto es un reto económico enorme. No solo es un reto para las empresas, que yo os recomendaría que tengáis mujeres de todos los niveles de necesidad de conciliar, porque si tenéis la desgracia de que están todas en el nivel 5, pues vuestros objetivos empresariales se van a ver perjudicados. Pero tenemos un reto enorme porque, claro, es injusto y además no es bueno para la sociedad que nuestras mujeres estén regalando tantas horas gratis, digamos, no solo a su pareja, sino también a la sociedad. Y el último reto, que yo creo que es una cosa positiva, es que yo creo que es muy importante no renunciar a la profesión, porque la profesión y el trabajo, yo creo que es uno de los, el trabajo remunerado creo que es uno de los elementos que deberíamos poner en valor. Trabajar tiene muchos beneficios y muchas cosas además del dinero, ¿no? Entonces, pensar que en España las mujeres que han terminado de estudiar con estudios primarios o secundarios, el 29% dejan su trabajo remunerado y un 9% ponen un freno por motivos personales, que quiere decir para cuidar mejor de mi familia. Quiere decir que de las mujeres que terminan de estudiar con estudios primarios, 4 de cada 10 abandonan o reducen su capacidad económica y, por lo tanto, pasan a depender de normalmente un hombre, que es el que les va a dar el dinero, y pierden la libertad. La buena noticia es que, como sabéis, en España cada vez las mujeres estamos más formadas y cada vez hay más mujeres que pasan por la universidad. Y esto influye no solamente en los estudios reglados, sino en toda la convivencia con otro tipo de personas, en otras vivencias. Y fijaros cómo no tiramos el dinero mandándonos a nuestras hijas a la universidad, porque cuantos más estudios, menos abandonan el mercado laboral y menos también están poniendo algún freno en su carrera profesional. Por lo tanto, creo que estos 3 retos que nos estamos planteando pueden ayudarnos. A mí me preocupa especialmente el primero, porque creo que la losa de hormigón en casa nos la tenemos que quitar nosotras, las políticas no nos van a poder ayudar demasiado. Entonces, para ayudar, si queréis, cuando terminéis, yo os daré una mini losa de hormigón imán para que la pongáis en la nevera de vuestras casas o de vuestras empresas y para que ayude a otras mujeres a saber que tienen que compartir con su pareja y que ese será el primer paso para poder dedicar más tiempo a su trabajo remunerado. Muchas gracias. Tenemos una mesa coloquio pendiente con las diputadas, pero si tenéis alguna cuestión puntual, algo que no haya quedado claro sobre el barómetro, sobre estas cuestiones que ha planteado tanto Laura como Teresa, este es el momento, de una manera rápida. Si no, después, al final,
que volveremos a dar voz a la sala, pues se puede abordar. Así que yo creo que después de la losa que nos ha colocado Laura, vamos a presentar a 3 diputadas. Patricia Blanquer, doña Patricia Blanquer, doña Sofía Acedo y doña Rocío Aguirre. Vamos a hablar con ellas del barómetro, de sus experiencias y también escuchar un poco a la sala esas cuestiones que deben quedar patentes o pueden quedar patentes en este lugar tan interesantes como las que hemos escuchado. Quiero puntualizar que a esta mesa de debate hemos invitado a todos los grupos parlamentarios. Así que gracias por acompañarnos a las 3 para reflexionar sobre los resultados de este barómetro desde la perspectiva legislativa y de políticas públicas. Patricia Blanquer, que la tienen a mi derecha ustedes, es diputada del Partido Socialista, del PSOE, de Alicante, Alcoyana, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, secretaria de Industria, Comercio y Turismo del PSOE. Sofía Acedo, del Grupo Parlamentario Popular, está situada a continuación, nació en Melilla, es abogada, socióloga, mediadora oficial del Ministerio de Justicia, secretaria de afiliación y participación del PP. Y Rocío Aguirre Gil de Viedma, del Grupo Parlamentario Vox, es madrileña, licenciada en Geografía e Historia, con especialidad en Historia del Arte y máster en Administración de Empresa. Como decía nuestra presidenta Ana Bujaldón, es importante poner en el debate político todo lo que hemos escuchado esta mañana. Queremos que esta información nutra la creación de políticas públicas acordes a las necesidades de las mujeres y de su realidad. Tenemos a 3 mujeres de distintos grupos parlamentarios. Eso es una suerte por la pluralidad que esto puede generar y que también nos comentaba nuestra presidenta. Y eso permite, pues, realizar un diálogo más plural necesario sobre la sociedad actual. Voy a ir preguntando de una en una, pero en cualquier momento podéis intervenir. Siempre, si os parece, bueno, que no perdamos el hilo y que seamos breves para poder abordar más cuestiones. ¿Creéis que las políticas de igualdad han evolucionado al mismo ritmo que las transformaciones del mercado laboral y tecnológico? Ahora mismo Laura nos decía que, bueno, ha ido cambiando la sociedad bastante, aunque no lo suficiente, pero no sé si ha cambiado tanto la mujer como la sociedad. Bueno, ¿cómo van esas políticas de igualdad, Patricia? Bueno, en primer lugar, permítanme agradecer, como no puede ser de otra manera, a la presidenta Ana Bujaldón el que nos haya invitado a nuestro grupo parlamentario a poder participar, y aquí vengo en calidad de miembro de la dirección del grupo parlamentario, para que no haya ninguna duda. Y bueno, pues en primer lugar quisiera poner en valor el trabajo que realizan y especialmente los distintos barómetros. He tenido la oportunidad de poder analizar cada uno de los parámetros y a mí me gustaría dejar un mensaje claro, y es que estos barómetros pues muestran cómo las desigualdades se adaptan a las nuevas coyunturas. Hemos visto cómo los distintos parámetros han ido evolucionando, ¿no? Desde lo que era cómo se estaba viendo, cómo se percibía la situación de pandemia, recuperación económica, crisis de precios e inflación, transición digital y envejecimiento laboral. Y hoy nos hacéis la presentación de un tema muy candente como es la revolución tecnológica y auge de la IA. Por tanto, esto sí que quería comentarlo porque creo que hay 2 elementos importantes para poder responder a la pregunta que me hacíais, y es, en primer lugar, que
ciertamente este observatorio mide percepciones, actitudes y tendencias entre mujeres profesionales, directivas y autónomas, yo creo que esto es importante recalcarlo también, y cuya fuerza reside en algo esencial, que es mostrar cómo se sienten las mujeres respecto a la igualdad real más allá de la ley. Más allá de la ley. Y en estos 5 años el barómetro ha pasado, pues como decía, un recorrido muy interesante a la hora de sacar conclusiones. Y en todos ellos se repite el mismo patrón, que es que persisten los techos de cristal, el peso de los cuidados, la falta de tiempo propio. Y este barómetro nos recuerda algo esencial, que es la igualdad real aún no está conquistada. Como bien decían, 8 de cada 10 mujeres siguen percibiendo brecha salarial y un 71,9% cree que aún hay margen de mejora en igualdad. Pero creo que también nos muestra, y lo hemos visto, la evolución, y a lo largo del coloquio creo que tendremos oportunidad de poder comprobarlo y demostrarlo, y es que nunca habíamos avanzado tanto como ahora. Posiblemente vayamos lentos, pero si uno tiene perspectiva, incluso durante estos 5 años, y creo que el trabajo realizado por la Federación se ve claramente cómo se visibiliza, ¿no?, ese esfuerzo que se está haciendo y nunca, jamás se ha avanzado como ahora. De hecho, ya el 40% reconoce que la situación ha mejorado en los últimos 5 años y un porcentaje muy pequeño, casi ridículo, dice que ha empeorado, porque el 35,2% dice que se encuentra en la misma situación. Por tanto, el vaso se puede ver medio lleno, medio vacío, ¿no? Y claro, y ahora viene la pregunta, ¿no?, que me hacía, que era ¿cómo ha afectado? ¿Cree que vamos al mismo ritmo? Bueno, pues yo creo que conquistar la igualdad pues pasa por legislar, pasa por poner fondos, pasa por cumplir y hacer cumplir. Y la legislación pues ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Desde el 2018 yo creo que hemos aprobado el paquete más ambicioso de Europa en materia de igualdad laboral, y a mí me gustaría destacar 4, ¿no?, que son el Real Decreto Ley 6/2019, que estableció los permisos iguales e intransferibles y la transparencia retributiva; un Real Decreto Ley que se desarrolló a través de 2 Reales Decretos, el 901 y el 902 del 2020, que regulan los planes de igualdad, el registro público obligatorio y las auditorías retributivas. No podemos hablar, me hubiera gustado traerles una diapositiva de todos los datos, cómo ha ido evolucionando, pero bueno, es cierto que también el desarrollo, la entrada en vigor es paulatina y, por tanto, todavía tendremos que esperar a que todos los datos sean públicos. Tercer lugar, la Ley Orgánica 2/2024, que garantiza la representación paritaria del 40%, al menos el 40%, en consejos y órganos de decisión, y ahí ya tenemos resultados. Pero como me preguntaba solo en cuanto a salario, al mercado de trabajo, el cuarto punto sería el Real Decreto Ley 9/2025, que amplía los permisos de cuidado hasta 19 semanas por progenitor. En el caso de las familias monoparentales, en las que se da ya, es decir, porque esa losa, había una diapositiva en la que nos hablaba de la mujer que tiene una persona, una pareja, pero hay muchas familias monoparentales en la que el peso no es una losa, es ya tremendo, ¿no? Entonces, quiero poner en valor también este Real Decreto Ley 9/2025, donde se reconoce también a las familias monoparentales y de alguna forma se les está ayudando. Estas 4 normas, junto con la reforma laboral, que devolvió derechos y redujo la temporalidad, una temporalidad que ha permitido facilitar y permitir proyectos de vida, que de alguna forma antes todavía había mucha más inseguridad. En el barómetro se habla de la inseguridad y ahora pues esto yo creo que también ayuda, y no en el caso de las directivas, pero sí en términos generales, la subida del salario mínimo interprofesional, que se ha asumido en un 60%, y lo que vemos es, si vemos la encuesta salarial que publica el INE, pues podemos comprobar cómo ya este año, que nos aparecen los datos del 2022, nos dice que la brecha salarial se ha reducido en más de 4,3 puntos porcentuales, del 21,4% al 17,1%. Aunque es verdad que persisten diferencias entre el tamaño de empresa y el ámbito de convenio, que esto, si queréis, podemos entrar mucho más. Por tanto, se están acompasando, yo creo que conquistar derechos, avanzar en igualdad cuesta mucho, que se vea
los resultados de las políticas que se aplican cuesta mucho, pero es verdad que también hay que tener en cuenta que conquistar derechos cuesta mucho, pero quitarlos nada. Y ese también es una de las cuestiones que hay que visibilizar. Eso hay que te he tenerlo. contestado, pero si Sí, quieres, sí, luego por ejemplo, podría ser en el caso de la brecha salarial, pues hemos tenido un efecto directo de lo que es, ¿no?, de lo que es la legislación y los datos que nos acompañan. Sí, se avanza, pero la verdad es que también se puede retroceder y a veces es más rápido. Patricia Blanquer, se ha estudiado todos los barómetros FEDEPE, la mar de bien, gracias. Sofía Cedo, formulo la misma pregunta y lo haré después con Rocío. Las políticas de igualdad se han transformado, han evolucionado al mismo ritmo que el mercado laboral y tecnológico. Cuidado, porque estamos en un momento clave para esto. Bueno, muchísimas gracias. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este interesante foro, pero permitidme que lo personifique en Ana Bujaldón, en la presidenta, y en todas las ponentes, que ha sido pues muy interesante. Aunque para venir a esta mesa ya nos habíamos estudiado el quinto barómetro y los previos, y yo creo que al final FEDEPE lleva años poniendo voz y datos a una realidad que debemos reconocer, y es que el liderazgo femenino sigue encontrando barreras que no son de talento, sino que son de estructura, no son de capacidad, sino de oportunidad. Y este barómetro, que nos habla de brecha salarial, que nos habla de desigualdad en el acceso a la alta dirección, de falta de corresponsabilidad o de los nuevos retos de la digitalización y de la inteligencia artificial, nos obliga a hacer algo más que un diagnóstico y nos obliga a pasar a la acción. Y ahí respondo a la pregunta que me hacía Elsa. Yo creo que no vale con la igualdad formal, hay que pasar a la acción. Hay que tomar medidas. Yo no voy a ser conservadora, voy a ser reivindicativa. Y creo que la sociedad se transforma, las mujeres están transformando la sociedad y la política llega tarde, va después. Por tanto, el reto de los políticos que hoy estamos sentados en esta mesa tiene que ser adelantarnos a esas transformaciones, que no tengan que sufrir las mujeres esos déficits, esos sesgos en la promoción, por ejemplo, en el acceso a determinadas profesiones, en el acceso a la alta dirección, en la dificultad de conciliar una vida laboral y familiar, en esa losa a la que hacía referencia Laura, porque la política esté a su servicio y permita que esa transformación que se está llevando a cabo en la sociedad, en el mercado laboral, pues sea más fácil para la mujer. Y para eso tenemos que adelantarnos. No podemos ir a continuación de que ya se han producido esas transformaciones, las mujeres ya han sufrido las consecuencias de llegar a lo más alto con esas transformaciones o los efectos de esas transformaciones. Entonces, yo alteraría los factores, porque seguramente el producto sea mejor. La política tiene que adelantarse a esa transformación y no la sociedad, las mujeres y a continuación la política, porque entonces llegamos tarde. Yo creo que hay un ejemplo muy ilustrativo que también han hecho referencia en el día de hoy y es, por ejemplo, el retraso para la edad de maternidad. Yo personalmente no soy ejemplo de nada en esto, porque tengo 40 años recién cumplidos y no soy madre. Y no soy madre, entre otras cosas, porque pues la dificultad de la profesión y a lo que me dedico pues no me lo pone nada sencillo. Y yo entiendo a esas jóvenes que hoy, por aspectos laborales y aspectos personales, van retrasando la maternidad. Aspectos laborales como pues los miedos que hay en el entorno de trabajo, la imposibilidad que te puedes encontrar para promocionar, la brecha salarial o incluso para acceder a un puesto de trabajo. Pero es que en la vida personal también encuentran problemas para ser madre porque no ven visos de emancipación en un corto o medio periodo de tiempo y hay inseguridad económica. Entonces, son muchos factores
intrínsecos y muchos factores exógenos que influyen en la toma de decisión. Nosotros defendemos, desde mi grupo parlamentario, la libertad de la mujer para decidir, y creo que las políticas de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, entre todas las personas, tiene que ir a respetar la libertad de elección de la mujer. Y para ello, concluyo para no extenderme mucho más, creo que la política debe adelantarse a las transformaciones de la sociedad para que las mujeres sufran menos las consecuencias de esas transformaciones, sean las grandes perjudicadas de esas transformaciones, que la política acompañe para que la mujer pueda aspirar a una verdadera, real y efectiva igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Rocío Aguirre, la misma cuestión. Estas políticas de igualdad han evolucionado, a tu juicio, al mismo ritmo que las transformaciones del mercado laboral y tecnológico. Bueno, lo primero, también quiero agradecer a FEDEPE la invitación que nos han hecho. Si te acercas un poco más al micrófono o el micrófono a ti. ¿Ahora? ¿Se me oye mejor? Es que no sé si funciona. Muy bien. Sí, sí, sí. Pues eso, nada, que muchísimas gracias a FEDEPE por invitarnos. Ha sido, bueno, creo que es una iniciativa muy buena que hay aquí mujeres empresarias. Yo soy diputada de Vox desde el 16 de enero de 2024 y tengo 61 años, y desde los 27 que monté mi primera empresa he sido empresaria y autónoma. Entonces sé a lo que os enfrentáis todas vosotras y os tengo gran admiración, porque yo ahora mismo no lo soy, pero sé lo difícil que es, sé lo que es estar noches sin dormir, sé lo que es estar, les comentaba que para mí era como estar subida en un coche, en un BMW, por una autopista, acelerando a toda velocidad, porque si no, no salen las cosas adelante. Y creo que sé un poco de este tema, ¿no? Entonces, lo que nosotros y yo pienso, aquí el problema es que lo que nosotros llamamos lo que nosotros decimos que hay es una brecha maternal. ¿Qué es lo que significa una brecha maternal? Pues la brecha maternal es aquello que penaliza a las mujeres por el hecho de ser madres. Entonces es muy difícil que haya una igualdad cuando hay una brecha maternal. Hay muchísimas mujeres que dejan sus trabajos, como ha comentado, no sé si ha sido Laura o FEDEPE, que hay muchas mujeres que después de su primer hijo pues dejan el trabajo, quieren dedicar más tiempo a su vida familiar, ¿no? Entonces es muy complicado para una mujer tener hijos, y entonces, claro, como nosotros estamos ahora en España en lo que nosotros también llamamos el invierno demográfico, nosotros lo que creemos es que hay que ayudar a estas mujeres a que tengan hijos, pero que no tengan por qué dejar su carrera profesional si es lo que ellas quieren, porque, como ha comentado Laura, yo creo que es muy enriquecedor trabajar, ganar tu dinero y ser libre, ¿no? Entonces, nosotros hemos presentado en marzo de 2025 una proposición no de ley, que es como una iniciativa parlamentaria. Para las que no estáis aquí, yo no sabía tampoco lo que era. Es una iniciativa para instar al Gobierno a hacer una serie de medidas. Entonces, nosotros en esa proposición no de ley lo que pedimos son medidas fiscales. Nos parece muy importante que que se ayude a las mujeres a través de que se les bonifique sus impuestos, y también se bonifique a las empresas. Nosotros pedimos que se bonifique a las empresas con el 100% de la cuota empresarial correspondiente a los trabajadores que están disfrutando de permisos por nacimiento. Nosotros creemos que hay que revalorizar la importancia de la natalidad, hacer medidas sociales. Para nosotros son muy importantes también las familias, y creemos que las medidas sociales también son importantes, y, por supuesto, la conciliación. Eso nos parece importantísimo. Aquí lo han comentado mucho, pero es muy importante que se pueda llevar a cabo, si es lo que quieres, tu actividad profesional, ser empresaria, ser autónoma, llegar a lo más alto que quieras, y a la vez poder ocuparte también de tu familia y de lo que haya, ¿no? Nos parece muy importante que la flexibilidad laboral es muy importante, como habéis comentado todas aquí, y la conciliación familiar, ¿no?
me ha parecido muy curioso que estos días, mirando un poco, he visto que hay un estudio de la Universidad de la London School of Economics y la Universidad de Princeton que dice que la participación de las madres en el mundo laboral disminuye tras el parto del primer hijo, y eso sucede en todos los países occidentales. Eso me ha parecido muy interesante, y lo que ha comentado Laura, pues claro, la losa esta pues es complicado. Y luego, en España, la ausencia profesional es del 29% tras el nacimiento del primer hijo, ¿no? Y el CIS, lo que pasa que lo que yo veo aquí es que el CIS dice que a pesar de que está complicadísimo tener hijos, como ha comentado Sofía, yo tampoco tengo hijos y tengo sobrinas que les ha costado, bueno, la decisión es muy complicada. Resulta que el 77% de los españoles dice, según el CIS, que no tiene hijos por falta de medios económicos. O sea, no es solo el tema de las empresas, sino que hay una situación muy complicada en España para que la gente joven se decida a tener hijos, como exactamente ha contado Sofía. Así que nada, bueno, de momento no sé qué más preguntas hay, pero de momento eso, mi ánimo total a las que sois empresarias. Mucho ánimo, de verdad. Liderazgo femenino y natalidad se contraponen en muchos casos. Yo no sé si la sociedad percibe y los políticos perciben que la natalidad es un patrimonio del país y una riqueza imprescindible y necesaria, tanto como el liderazgo femenino que debe ocupar en una sociedad justa, al mismo nivel que el hombre. Muchas de las empresarias de FEDEPE están en pymes, tienen pymes, muchas mujeres especialmente. Contamos con una ley de paridad que se aprobó el año pasado, que aspira a esa representación, bueno, igualitaria en los consejos de administración de las grandes empresas e instituciones. Pero, ¿cómo podemos generar un efecto cascada para que estas políticas de igualdad se apliquen también a las pymes, Patricia? Que esto se generalice, que la mujer tenga una presencia importante también en la pequeña empresa, que al final es la que está plantada en el tejido social de este país. Bueno, pues el avanzar en igualdad, creo que es importante conseguir consensos y que la sociedad, todos, trabajemos en la misma línea. Como decía, ir hacia atrás es muy fácil, consolidarlos es lo difícil y pueden desaparecer. Por tanto, todas las administraciones deberíamos de trabajar en la misma línea, cosa que eso en estos momentos no está ocurriendo. Pero por la ley de paridad, el éxito yo creo que ya está verificado con los resultados, ¿no? En términos de grandes empresas, pues se confirmaba, ¿no?, que hemos pasado de que en 2018 la representación de consejeras era del 22,5%, bueno, pues ya se confirma que están en un 41,2%, ¿no? La CNMV lo decía así también a finales de 2024, donde la presencia de mujeres en los consejos se acercaba al 40%. El informe Atrevia IS hace esa 22,5% en el 2018, 41,2% en el 2024 y, por tanto, hemos ido avanzando. Por tanto, las políticas que se aplican, la legislación. ¿Cómo podemos ir haciéndolo? En primer lugar, los planes de igualdad que se han aprobado, muchos planes de igualdad, son una condición para que las empresas puedan acceder a subvenciones públicas. Y eso está generando que empresas, bueno, pues que eran básicamente masculinizadas porque eran industrias con sistemas de producción en el que única y exclusivamente existían hombres, pues ha ido evolucionando y en estos momentos ya vemos cómo se han ido incorporando más mujeres a esos procesos de producción. Por tanto, yo creo que ese compromiso existe y la ley de paridad pues consigue
que en las administraciones, las grandes empresas, las empresas de más de 50 trabajadores ya tengan esa obligatoriedad de cumplir, ¿no?, con esos parámetros, y las pymes, pues se trata, yo creo que, de alcanzar también que las propias empresas, los propios trabajadores tengan pues ese compromiso con la sociedad y que vean, por ejemplo, una de las cuestiones que se hace es a través de las ayudas, ¿no?, que se solicitan, pues que tenga un plan de igualdad en el que puedan visualizar o visibilizar cómo esa empresa está también recogiendo al 50% de la población. Somos más mujeres que hombres, y lo normal y lo lógico es que en todos los sectores en los que está representada la población pues haya un porcentaje importante de mujeres. No sé si con eso contesto, pero en cualquier caso, sí, los retos de las pymes en estos momentos, no sé si me vas a hacer más preguntas, pero yo luego te querría contar algunas cuestiones. En este caso yo creo que hemos avanzado con la legislación. Yo creo que es importante no sobrecargar a las empresas, lo estamos haciendo. Todos los avances que se están haciendo por parte del Gobierno de España están consensuados con diálogo social y se están implementando de tal forma que tampoco supongan un sobrecoste, y creo que eso es importante avanzar. Claro, lo que estamos viendo es que no todas las comunidades autónomas están actuando en el mismo sentido, porque observamos algunos retrocesos, como por ejemplo lo que serían los registros obligatorios y cómo serían los informes para determinar pues cuántas empresas en cada territorio tiene estos planes de igualdad implantados. A mí me ha resultado muy difícil encontrar información territorializada para saber cuántas empresas, y esto es una cuestión que las comunidades autónomas podrían hacerlo perfectamente para visibilizar esta cuestión, ¿no? Y además, todo lo contrario, hay como una involución en determinadas comunidades autónomas en la que determinados pactos de gobierno lo que están haciendo es pues eliminar las políticas de igualdad o que sean como medida de cambio para gobernar. Y me parece que eso es un retroceso que no se debería de permitir. El acceso a esas ayudas, la verdad es que, y aquí hay muchas empresarias, es difícil, es complejo, las dificultades burocráticas. Creo que apoyar elementos que faciliten el acceso a esas ayudas es muy importante. Y en cualquier caso nos encontramos con equipos de dirección todavía que son exclusivamente masculinos en muchas ocasiones. Ana Bujaldón me ha enviado algunas fotografías, otras veces yo aquí se lo envío, y vemos en la prensa una dirección de tal, todos hombres. Digo, es que a mí ya afortunadamente eso me hace daño a la vista, pero ocurre. Sofía, disculpa, Ana. Sí. No, solamente quería aclarar un punto. Es verdad, esa foto de la que menciona Elsa, que a veces compartimos, que la habéis visto, tiene que ver además, creo que con el último encuentro que ha habido de la empresa familiar, donde hay mucha pyme, y en esa foto es que creo que no hay ni una sola señora. Pero bueno, sí quería puntualizar una cuestión que ha mencionado Patricia, que ese 41% que mencionaba es solo el IBEX. Porque realmente cuando... pero no importa, lo sabemos. Simplemente es para reflejar también un poco el trabajo que estamos haciendo, y aunque hay una ley, nos está costando llegar a esos puestos de responsabilidad. Tenemos otros datos, por ejemplo, de la CNMV, que realmente solo hay un 24% de mujeres en los puestos de responsabilidad, y si buscamos a mujeres CEO, líderes en las grandes compañías, me parece que hay 3 o 4, nada más. Bueno, eso es todo, no quería... Y en algún caso esos consejos incluso han reducido el número de mujeres en los últimos años. Sofía Cedo, bueno, pues eso, podemos trasladar esta paridad hacia ese tejido social de las pymes, que es el que ocupa gran parte del país, las mujeres de este país. Absolutamente, Elsa, porque España no puede permitirse desaprovechar el 50% de su población.
Y es que las mujeres no somos un colectivo más, somos el 50% de la población. Por tanto, las empresas que no cuenten con mujeres pues tendrán un problema de productividad, tendrán un problema de competitividad, tendrán un problema en la innovación. Somos el 50% ¿Y qué podemos hacer de la población. Yo sí quería aclarar algunas de las cuestiones que se han tratado, que voy apuntando, son sí, muchos muy bien, temas, no quiero muy bien. extenderme mucho, pero, por ejemplo, el tema de la ley de paridad. La ley de paridad, como bien ha aclarado la presidenta Ana, bueno, pues es para las empresas del IBEX, pero en cualquier caso, esa directiva europea, una directiva europea, es decir, venía impuesta de la Unión Europea, del Partido Popular Europeo, en España fue manoseada para otros objetivos que no tenían nada que ver con la igualdad, y yo creo que eso es importante dejarlo claro. Con respecto a los permisos parentales retribuidos más allá de 2 semanas, que es lo que hoy reconoce el Gobierno, no se está cumpliendo con la directiva europea, que también viene del Partido Popular Europeo y no se ha traspuesto en los términos que tendría que haberse hecho. Después de responder a Patricia. Entonces, sí, por ir contestando a todas las cuestiones que han ido saliendo. Bien, pues nosotros desde el Partido Popular presentamos hace 2 semanas, defendimos hace 2 semanas, ya ha presentado mucho tiempo, se aprobó en el Senado, cuando llegó al Congreso de los Diputados fue paralizada. En las últimas semanas la mesa del Congreso se ha visto en la obligación de tramitarla, una ley de conciliación, que es la ley de conciliación del Partido Popular. Y lo que venía a plantear esa ley concretamente, que no obtuvo el apoyo de los partidos actuales del Gobierno de España, eran precisamente horarios flexibles, muy vinculados a la productividad y no tanto a la presencialidad, alianzas público-privadas que son fundamentales, necesarias en nuestro país, que apoyen precisamente la corresponsabilidad, la maternidad, una fiscalidad justa, que impulse también el emprendimiento. Al final nos encontramos que muchas empresarias, autónomas y ya no, mujeres, todos en general, están muy gravados con muchos impuestos y mucha burocracia. Y eso hay que intentar romperlo de una manera u otra. Incentivos a la natalidad. Es decir, es que hay que incentivar la natalidad, porque la cuestión de la natalidad en nuestro país ya no es solo un problema demográfico, es un problema también de país, un problema económico. Y tenemos que fomentar la natalidad y no el hecho de y no en perjuicio de la carrera profesional, en absoluto. Yo creo que aquí hacía referencia Elena cuando hablaba de la losa. Tenemos que explicarle a las nuevas generaciones que hay que mandar sobre la vida privada de uno para intentar ser líder en la vida pública, en la vida profesional. Bueno, yo creo que eso es una cuestión también de concienciación y tenemos que trabajar también en ese sentido. Pero si se lo facilitamos a través de iniciativas, de normativa, que no graven tanto a aquellas mujeres que quieren emprender, a aquellas mujeres que quieren liderar su empresa y que a la vez quieren compatibilizarlo con un desarrollo de su vida personal, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad como Estado, como responsables públicos. Yo creo que hay que apostar por vivir, por trabajar y porque progresar, que todo esto no sea incompatible. Y como ya Elsa me está llamando la atención, lo dejo aquí y continuaré si hay más preguntas. Muchas gracias. Rocío Aguirre, ¿cómo pueden llegar esas políticas de paridad justas a las pymes? ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, la verdad, yo he tenido bastantes pymes y en la vida se me ha ocurrido pensar que era importante que hubiera paridad. O sea, tú cuando estás en una empresa, que a lo mejor tienes 4 personas trabajando para ti, es que lo que necesitas es gente eficaz, gente que trabaje, y es que no estás mirando a ver si es hombre o mujer realmente. O sea, es que no creo que vaya a ayudar mucho a una pyme un plan de igualdad, lo digo así, claramente, como tampoco creo que la ley de paridad nos ayude a las mujeres cuando nos vayan a dar un puesto de trabajo o un consejo de administración en una empresa simplemente porque somos mujeres, no por nuestra valía. De hecho, estaba pensando ahora, dos de las empresas más importantes de España, Inditex y el Banco de Santander, están dirigidas por mujeres. O sea, que es que no creo
que nos tengan que dar los puestos a través de una ley. Eso es lo que pienso. Y respecto a que las pymes tengan que tener un plan de igualdad, me parece absurdo. Lo que las pymes necesitan es que el Estado las ayude, no que les ponga piedras en el camino, breándolas a impuestos y haciéndoles muy difícil tener una empresa, crecer y conseguir aportar a la economía de España. Eso es lo importante, porque puedan tener facilidades, no que les ayuden y les den dinero, sino que les dejen de cobrar esa barbaridad de impuestos que nos cobran, porque es que es increíble la barbaridad de impuestos que tiene que pagar. Y luego yo tengo muchas conocidas y sobrinas que son empresarias y me estaban contando una cosa que es bastante impresionante. O sea, resulta que las mujeres empresarias o trabajadoras autónomas están claramente desfavorecidas frente a las que trabajan por cuenta ajena en el sentido de lo que nosotros llamamos la brecha maternal. O sea, resulta que una empresaria joven, que está cuando eres empresaria, estás dada de alta en el régimen de autónomos, no en el régimen general, resulta que no tienes las mismas prestaciones cuando tienes un hijo, que me parece una vergüenza. Lo primero, que no recibe su sueldo completo, sino que recibe un sueldo proporcional a lo que ha pagado como autónoma y además, desde que se da de baja, recibe el dinero un mes y medio después. Entonces, ¿qué hacen? Han tenido un hijo y no les dan un duro hasta que ha pasado un mes y medio. Eso es lo que es importante, no los planes de igualdad. O sea, que las mujeres que quieran tener hijos y a la vez tengan su empresa con empleados puedan realmente tener sus hijos, que les den las mismas oportunidades que las que trabajan por cuenta ajena. Es que me parece increíble y muchísimas veces creo que no les dan la baja antes del parto como a las trabajadoras que trabajan por cuenta ajena. Eso es lo que a mí me parece importante, no un plan de igualdad en una pyme, que a lo mejor son 2 personas. No, lo siento, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Bueno, la pluralidad es eso precisamente, o sea, que todas las opiniones son respetables siempre que se atengan, bueno, pues eso, a la Constitución, aunque no sean los objetivos de FEDEPE, que son otros. Si pudiéramos responder en un minuto, sería estupendo a una última cuestión, porque hemos superado el tiempo. Pero creo que esto es muy importante y son las TIC, la inteligencia artificial, la revolución digital. ¿Cómo se puede garantizar que esta revolución digital no solo no reproduzca sesgos, sino que los cierre? Patricia. Voy a entrar ahí directamente, Muy pero bien. antes permítame 2 cosas. Sí, por tenías aclarar. que responder. Sí, tengo que responder 2 cosas, Sí. porque es verdad lo que ha dicho, no lo he mencionado, pero lo tengo ahí puesto, que es del IBEX 35, y decir que la entrada es progresiva. La ley de PAIDE, por tanto, por ejemplo, las cotizadas hasta el 2027. Entonces, bueno, pues hay algunas que cumplen antes, otras que no cumplen. Por eso decía que es tan importante los planes de igualdad, pero también visibilizarlos, es cumplir y hacerlo cumplir. El problema es sobre todo de las de fuera del IBEX Y ahora mismo. Ahora, en estos momentos, no es el IBEX, en estos momentos son las otras, Efectivamente. pero efectivamente el problema es que hay gente que esto no le da importancia. Sí, y es que en la cumbre es donde se diseña. Y ahí es donde la tenemos, y es donde sociedad y tenemos las el políticas. problema. Si no hay un consenso mayoritario de que vean la importancia de esto, ahí es donde está el problema. Y luego la otra cuestión, de verdad que necesito decirlo, es que yo también he sido autónoma, conozco perfectamente y empatizo, por eso es tan importante el de igualar los derechos de los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena. Y eso requiere de consenso, requiere de diálogo y, por tanto, para exigir también hay que cotizar. Y hay 2 cuestiones importantes de políticas de género que hemos hecho, que hay un tema que sí que me gustaría y es que efectivamente ya hay un reconocimiento de la revalorización de las pensiones y prestaciones con enfoque de género. Se ha creado el complemento de la reducción de brecha de género en las pensiones contributivas, actualmente 398 euros anuales por hijo, beneficiando a más de 600.000 mujeres. Me parecía muy importante y luego ya voy a la pregunta que me decías. Sí, no, es que no en el vamos a barómetro, entrar en los barómetro- impuestos a los autónomos, Bueno, no, porque eso porque daría en el tema para de los más. impuestos, no, cada uno de los temas de vivienda O sea podemos que- hablar de impuestos, no todo se Vamos soluciona con con las TIC. impuestos, pero sí que los impuestos son muy importantes para solucionarlo todo.
Y el barómetro nos dice una cosa muy importante, que es la revolución digital y la inteligencia artificial, que pueden reproducir desigualdades si no actuamos a tiempo. El 83% de las mujeres encuestadas ve la IA como una amenaza, y no me extraña. Algunas será porque piensan que puede perder el trabajo, ¿no?, como cualquier revolución en la que tal. Pero si la razón básicamente por la que más nos preocupa es que si no actuamos, los algoritmos sabemos que se entrenan con sesgos y los sesgos se automatizan. Por tanto, podríamos reproducir la desigualdad que existe en el ámbito físico al ámbito digital. Por eso España y Europa han asumido el liderazgo mundial en regulación ética de la inteligencia artificial. Durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea impulsamos AIACT, el primer reglamento global que clasifica los sistemas por nivel de riesgo, que exige transparencia y protege los derechos fundamentales. España está yendo más allá con el anteproyecto de ley de gobernanza y buen uso de la IA, que incluye sanciones por incumplimiento y un sandbox para que las pymes puedan innovar con garantías. Y todo ello forma parte de una visión mucho más amplia, que es el humanismo tecnológico, la idea de que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés, ¿no? Por eso es importante la Carta de Derechos Digitales que hemos aprobado, la Estrategia Nacional de la IA, la Ley de Industria de Autonomía Estratégica para fortalecer la soberanía tecnológica y proteger la privacidad y seguridad. Tengo que decirlo que creo que tenemos que pasar de digitalizar la industria y la economía a industrializar la digitalización, porque la igualdad del futuro no solo se juega en los salarios o en los cuidados, también se juega en los algoritmos, en los datos y en los liderazgos del mañana. Frente a los modelos que conciben la tecnología como un arma o un negocio, el modelo español y europeo pone el acento en la ética, la supervisión humana y la sostenibilidad. Nuestro objetivo es claro, y es que la digitalización y la transición verde sean también transiciones igualitarias. Hay quien lo nega todo, pero nosotros lo que queremos es que estas transiciones también sean igualitarias. Queremos que las mujeres diseñen, que programen, que lideren la inteligencia artificial, que no la teman, sino que vayan por delante. Queremos una tecnología que amplíe capacidades y no que sustituya a personas. Y ahí hay otro sesgo que no recuerdo si lo hemos visto o no, y es que en el que nos hemos estrechado esa brecha que hay de formación en ingeniería y en industria. Es decir, ahora en estos momentos, los últimos datos que he encontrado son en el 2023-2024, el 57% de las mujeres, o sea, el 57% de los universitarios eran mujeres, ¿vale?, o son mujeres, y solo el 33% cursan formación de ingeniería, industria o construcción. Y digo, bueno, ¿y esto qué ha ocurrido, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Esto ha cambiado o no ha cambiado? Pues realmente, bueno, pues hemos pasado del 33% que se ha, bueno, o del 26% en el 2018 al 33% ahora. Hemos crecido, pero continúa siendo una brecha que existe, pero vamos avanzando. Y esto yo creo que también es importante visibilizarlo, para que las niñas vean que es posible y que hay referentes, y hay mucha gente que está estudiando ingeniería y que pueden llegar a ser capaces, porque yo creo que el gran reto, y esto lo dice mucho en los barómetros, es que el gran riesgo es conseguir que, bueno, no es que sea ni malo ni bueno, está muy bien, pero llama la atención que el 72% de las mujeres que estudian al final siempre acaban con carreras universitarias relacionadas con enfermería, medicina, con cuidados, todo lo que son cuidados, ¿no? Entonces, sanidad, y por tanto, culturas. Para acabar, yo creo que la democracia también se construye en el espacio digital, que los derechos humanos también son derechos digitales y que la política feminista la debemos de entender como una política de Estado, una política de país, y, por tanto, esto también es una política de país. Esa programación digital, haces especial énfasis, Ana Bujaldón, yo creo que en todas tus intervenciones, y FEDEPE, porque ahí verdaderamente sí hay un déficit femenino que ponías de manifiesto. Sofía Acedo, ¿qué se puede hacer desde el mundo legislativo, desde la política, para que se cierren brechas de género en este aspecto? Bien, bueno, yo creo que es muy interesante ese dato de que el 82% de las mujeres ven la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías una amenaza para la igualdad, pero nosotros pensamos que no habrá nunca igualdad de oportunidades sin igualdad en la formación y en el acceso a los sectores del futuro. El liderazgo femenino es fundamental en todos los ámbitos de la sociedad española, en empresas, en universidades, en administraciones públicas.
y hay que fomentar la formación tecnológica de las mujeres en todos los niveles, desde la educación escolar hasta la formación ejecutiva, y apoyar el emprendimiento femenino con líneas de financiación, insisto, específicas, redes también de mentoring y acompañamiento, garantizar la transparencia salarial y eliminar sesgos de género que siguen produciendo los procesos de selección y de promoción. Yo creo que la revolución tecnológica tenemos que estar las mujeres, pero liderándola también. Yo no pondría límites a las mujeres, no los debemos poner. Y España necesita a las mujeres en esos sectores, en el sector STEM, en la digitalización y en la inteligencia artificial. Nosotros pensamos que el liderazgo femenino tiene rasgos que hoy son más necesarios que nunca. La empatía, la escucha activa, la visión a largo plazo, la responsabilidad social y la capacidad de gestionar el talento con sensibilidad y eficacia. Yo creo que las empresas que integran este tipo de valores son innovadoras, son más sostenibles y son más competitivas. Nosotros sí queremos una España fuerte, moderna y con futuro, y para ello necesitamos que más mujeres lideren, que más mujeres decidan y que más mujeres transformen. Porque si las mujeres deciden, las medidas se adaptan a las mujeres. Y por eso tenemos que estar en esos puestos de liderazgo. Creemos en una sociedad abierta y tolerante, donde cada persona llegue tan alto como su esfuerzo y su talento le permitan. Donde ninguna mujer tenga que renunciar a nada. Donde la igualdad sea un punto de partida y no una meta pendiente. Por eso nuestra agenda sí es feminista. La agenda del Partido Popular es feminista, pero también es liberal. Es feminista porque defiende sin complejos los derechos de las mujeres y la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, la igualdad entre todos. Y liberal porque creemos en las personas como sujetos de derechos y de obligaciones. Creemos en la libertad para elegir nuestro propio camino. No queremos que la defensa de las mujeres sea patrimonio de nadie, ni rehén de ninguna ideología. Queremos que sea una causa compartida por todos los que creemos en una España de oportunidades, de talento y de libertad. Yo creo que, para terminar, sí me gustaría dejar claro que para el Partido Popular este barómetro nos recuerda que aún habiendo mucho por hacer, hay un gran talento femenino dispuesto a transformar España y, por tanto, lo más inteligente y lo más adecuado es abrirle camino. Que cada niña que hoy estudia en nuestro país, ese es el mensaje que yo quiero lanzar hoy aquí, que el Partido Popular quiere lanzar hoy aquí, es que cada niña que hoy estudia en nuestro país sepa que podrá llegar tan lejos como su esfuerzo la lleve. Que cada madre que trabaja sepa que no tiene que elegir entre su vida familiar y su carrera. Que cada empresa entienda que apostar por liderazgo femenino no es una concesión, sino es una inversión. Y que cada mujer desde cualquier rincón de España pueda mirar al futuro con la certeza de que su talento cuenta, de que su voz importa y que su liderazgo transforma. Empecé así y acabo así. Y desde el Partido Popular estaremos, como siempre, del lado de las mujeres, del lado del talento de tantas mujeres que quieren transformar el mundo, del lado de la libertad de elección y del lado de el futuro de nuestro país. Rocío Aguirre, ¿cómo podemos acercar las STEM a la mujer de forma más patente? Porque al final es desde donde se modela la sociedad, y es la sociedad del presente y del futuro, al menos a corto plazo. Y ahí la mujer tiene un déficit todavía de presencia en ese lugar donde se va a diseñar el futuro social. Bueno, pues francamente, nosotros creemos que las mujeres tienen que ser libres de elegir lo que quieran. No, si resulta que no les gustan las carreras STEM y no las eligen, no es porque no puedan, es porque no quieren. Entonces, ¿por qué tenemos que forzar a las mujeres a que estudien una cosa que no les gusta? Yo la inteligencia artificial me parece una maravilla, pero yo no entiendo nada. O sea, me parece una cosa súper complicada, y habrá mujeres que tengan la cabeza preparada para eso, pero a lo mejor hay otras que no. Entonces, ¿por qué no pueden estudiar lo que ellas quieran?
Es que a mí me parece absurdo tener que estar haciendo políticas para fomentar las carreras STEM y la igualdad y la no sé qué. Es que no, sinceramente, no lo veo. Igual que hay mujeres que les gusta, yo qué sé, ser enfermeras, como habéis dicho, porque no se fomenta que los hombres sean enfermeros. Es que no, sinceramente, no, es una cosa que no entiendo. O sea, nosotros desde mi grupo parlamentario lo que queremos es que las mujeres sean libres, que las mujeres hoy en día en este país pueden conseguir lo que quieran, exactamente lo que quieran. Como he dicho, tenemos las 2 presidentas de las 2 empresas más importantes de España que son mujeres. Entonces, sinceramente, si me pregunta, pues yo pienso que es que no hay que meterse en la vida ni en el pensamiento de nadie, ni de las mujeres ni de los hombres. Y si ellas quieren llegar a ser astronautas, pues es que pueden perfectamente ser astronautas. Y si lo que quieren es ser amas de casa, pues que también está muy bien ser amas de casa. Así que, bueno, desde mi grupo parlamentario lo que defendemos es la libertad, siempre, libertad. Ana Abujaldón quería comentar algo. Bueno, Y gracias. yo creo que muy breve porque, a ver, Sí. varias cuestiones. Porque no quiero quería, dar la palabra y no quería entrar vamos. un poco a cada una de las cuestiones que habéis ido planteando, pero bueno, quizás sí subrayar un par de cuestiones. Si hablamos de las autónomas, bueno, yo soy autónoma desde hace más de 30 años, empresaria y autónoma, y cuando fui madre, pues no existía prácticamente la baja por maternidad. Por lo tanto, además, lo que percibías en ese momento en pesetas, por cierto, se me ve la edad, pero lo tenías que cubrir porque era obligatorio en ese momento también pagar la cuota de autónomos. Es verdad que hemos avanzado mucho, pero no hemos avanzado los autónomos, no tenemos igualdad de derechos. Ahí hay un gran debate, aquí hay 2 compañeras también de una organización de autónomas que podrían aportar más datos. Y creo que esto es importante porque además nos afecta más a las mujeres en cuanto a las brechas, por no entrar y no cansar, pero solo el hecho de la brecha en las pensiones nos debería de llamar la atención porque llega hasta el 50%. Entonces, creo que es triste llegar a esa etapa de tu vida y, en fin, prácticamente no puedas casi comer. Luego, decir que sí, las mujeres somos libres, claro que somos libres, el problema que tenemos son las brechas de las que llevamos hablando aquí toda la mañana. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, y es un poco parte del objetivo de esta mesa, es hacernos preguntas y buscar respuestas, pero tener claro cuál es el foco. El foco, por lo menos en FEDEPE, que de verdad que es una organización plural e independiente, pero lo que queremos es reducir esas brechas, tener la igualdad de oportunidades, que desaparezca la brecha salarial y, desde luego, poder acceder a esos puestos de responsabilidad. Creo que es una cuestión, claro, que es una cuestión social y de derechos humanos y está muy, muy presente en la agenda de Naciones Unidas. Así que, pero bueno, en fin, podríamos... por cierto, las 2 mujeres que es verdad que presiden 2 de las empresas más importantes de España, también lo están porque es una empresa familiar. Entonces, bueno, nos alegramos mucho, sí. pero bueno, esa es una observación. Pero son 2 en todo esto. Bueno, ¿hay alguna cuestión de manera muy breve que se quiera formular desde la sala? Agradezco este silencio porque nos hemos pasado ampliamente y además yo creo que ha quedado todo bastante expuesto, bastante bien expuesto y bastante claro. Gracias a las diputadas Patricia Blanquer, Sofía Cedo y Rocío Aguirre. Gracias a Ana Abujaldón, a Rosa Vázquez, Teresa Fernández y Laura Sañer. Desde esta Cámara pueden ejercer las diputadas una gran influencia para promover políticas que otorguen a la mujer el puesto justo que le corresponde en la sociedad. Y no olviden este dato que hemos conocido hoy en el barómetro FEDEPE. El 75% de las mujeres ve limitado su acceso a puestos de alta responsabilidad, mientras que el 80% sigue detectando diferencias salariales injustificadas. Un doble bloqueo que frena el liderazgo femenino y es el gran reto de FEDEPE. Gracias muy especialmente
Carmen, por brindarnos esta oportunidad. Nos encontramos aquí gracias a este esfuerzo y ahora recuerden que tenemos la fotografía junto a los leones, afortunadamente son de piedra, ya no se asustan de nada, que presiden el pórtico de la entrada. Gracias. Perdón. Sí, este es el QR para descargar el informe del quinto barómetro FEDEPE. Gracias.